Capítulo 1 del libro, Cómo oír la voz de Dios. Capítulo 1. Dios quiere hablarnos. Toma 15 minutos leerlo. Empezamos la lectura. Dios quiere hablarnos. En un mundo de tinieblas, como en el que vivimos, de inseguridad, temor y donde escuchamos diferentes voces, es importante que todo creyente, ministro y líder, aprenda a escuchar la voz de Dios. Se han visto extremos en los círculos evangélicos con relación a este tema. Un ejemplo de esto es, que existen personas que no creen que Dios habla hoy. Simplemente, creen que es un Dios que habló en algún tiempo, pero que ahora se ha callado. Sin embargo, mediante la lectura de la Biblia, podemos ver que Dios siempre ha querido hablar y comunicarse con su pueblo. Por otro lado, se debe tener en cuenta que existen muchos creyentes que utilizan el nombre de Dios en vano, diciendo frases como estas. Dios me dijo, Dios me habló que me divorcie, Dios me habló que usted tiene que casarse conmigo, etc. Usan el nombre de Dios para manipular, controlar y hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios, y en realidad, Él no les ha dicho nada. Algunos de los pecados que Dios odia son, la mentira y el tomar su nombre en vano, por lo que declarar algo que Él no dijo, trae consecuencias de maldición a nuestra vida, según lo expresa el siguiente versículo bíblico. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Éxodo 27. Ahora, el hecho de que hayan personas que utilicen el nombre de Dios en vano, no significa que no existan personas genuinas en Dios que sepan oír su voz y hablen lo que Él les dice. El propósito de este libro es aprender a oír la voz de Dios, y también, enseñar a otros a hacer lo mismo. Somos el producto de nuestras propias decisiones. Por eso, es importante reconocer que lo que decidimos hacer hoy, eso es lo que vendremos a hacer mañana. No podemos tomar decisiones basadas en la opinión de otras personas o según las experiencias pasadas, sino que debemos aprender a oír la voz de Dios, buscar su rostro y no tomar decisiones a la ligera. Aprendamos a oír la voz de Dios. ¿Dios habla hoy? Según mencioné anteriormente, algunas personas tienen ideas y patrones del pasado que los han hecho creer que Dios no habla hoy a su pueblo. La palabra de Dios nos enseña que Él habló ayer, habla hoy y seguirá hablando. Su deseo es comunicarse con su pueblo. El libro de Hebreos 1:1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A continuación, veamos algunos ejemplos bíblicos donde Dios les habló a personas que sabían oír su voz. En el Antiguo Testamento, Dios habló a Moisés. La palabra de Dios nos enseña que Dios habló a Moisés cara a cara sin ningún intermediario. Éxodo 3:14 dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Dios habló a Samuel. En este caso, vemos cómo Dios habló a Samuel en voz audible, y él responde de una manera obediente. Primera de Samuel 3:10 dice, vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. ¿Por qué Dios quiere hablarnos? Dios desea comunicarnos sus planes y propósitos para nuestra vida. La comunicación es parte de su ser. La naturaleza de Dios es hablar con su creación. Él comunica sus deseos, planes, el presente y el futuro, porque es parte intrínseca de su ser. Las Escrituras nos hablan lo siguiente. Si oyes hoy su voz, nos está hablando en tiempo presente y Dios habita en el eterno presente, por eso, su nombre es, el gran yo soy. Dios es hoy, es decir, habla hoy y sana hoy. Si estamos dispuestos a obedecerle, podremos escuchar su voz. Algunas veces, nuestro oído espiritual está bloqueado, y no sabemos oír al Señor cuando nos habla. La palabra de Dios nos enseña que Él es espíritu y, por lo tanto, una condición fundamental para poder oírlo es vivir en el espíritu. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba directamente a los profetas, reyes y sacerdotes, pero el pueblo tenía que ir a consultar al profeta para encontrar una respuesta de Dios.
En el Nuevo Testamento, Dios renueva nuestro espíritu y ahora podemos oírlo directamente. No significa que Dios no nos puede hablar a través de un profeta, sí, Él lo puede hacer, así también puede hablar directamente a nuestro espíritu. El hombre es un ser tripartito. Cuando Adán pecó, el hombre perdió la habilidad de oír a Dios. El espíritu del hombre fue invadido por las tinieblas. Después, vino Jesús, quien murió y resucitó al tercer día para restaurar al hombre de su pecado y, de esta manera, todo aquel que cree en él, tiene vida eterna y recibe el nuevo nacimiento. Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El nuevo nacimiento trae varios cambios o beneficios al espíritu del hombre. Estos son: un nuevo espíritu o corazón. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Un corazón de carne. Un corazón que puede oír, entender y hacer la palabra. Veamos brevemente cada uno. Un nuevo espíritu o corazón. En el corazón del hombre ocurre una renovación completa, que le devuelve la habilidad de oír nuevamente la voz de Dios, como un día la oía Adán en el huerto del Edén. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Al estar limpios y cambiados, Dios mismo viene a hacer morada en nosotros. La palabra de Dios nos enseña que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Un corazón de carne. Dios nos da un corazón sensible para poder oír su voz y para ser dóciles a su guía. El hombre pecador no puede oír la voz del Señor porque su espíritu y su conciencia están cauterizados por el pecado, pero un creyente nacido de nuevo tiene la habilidad de oír al Señor. Un corazón que puede oír, entender y hacer la palabra. Cuando todas estas cosas ocurren, nuestro espíritu está listo para caminar en lo sobrenatural. Nuestro espíritu fue renovado y hecho nuevo por medio del nuevo nacimiento. Por lo tanto, todo nuevo creyente puede oír a Dios y caminar en lo sobrenatural. Cuando decimos que el hombre es un ser tripartito, nos referimos a que éste está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu. Es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, porque Dios es espíritu. Juan 4, 23 y 24 dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este pasaje está diciendo que Dios le habla al hombre y se comunica con él por medio de su espíritu renovado. Qué maravilloso es saber que ahora podemos comunicarnos con el Padre, podemos hablar cara a cara con Él y nos puede contar de sus planes y sus propósitos. Alma. Es la esfera emocional y mental del hombre, donde se originan los sentimientos. Dios no se comunica con el hombre por medio de su alma, sino por medio de su espíritu. Cuerpo. Es el recipiente donde están depositados el espíritu y el alma del hombre. Dios tampoco nos habla por medio del cuerpo. El medio por el cual el hombre se comunica con Dios es su espíritu renovado. ¿Cuáles son las tres grandes voces en el mundo? 1. La voz de nuestro espíritu. 2. La voz del diablo. 3. La voz de Dios. En un mundo de tinieblas y oscuridad, tenemos que aprender a conocer y a discernir las tres diferentes voces, y a tomar decisiones correctas basadas en la voz de Dios únicamente. Veamos brevemente cada una. 1. La voz de nuestro espíritu. Esta voz es la que en la Biblia se denomina como la conciencia. Es parte de nuestro espíritu y, además, nos enseña a discernir entre el bien y el mal. Hechos 24:16 dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. 2. La voz del diablo. Así como Dios habla a su pueblo, también el enemigo habla, y trata de imitar la voz de Dios, con el propósito de engañarnos.
He visto muchos creyentes engañados por el enemigo porque nunca han aprendido a discernir las tres diferentes voces. 3. La voz de Dios. El Señor nos puede hablar de diferentes maneras, y una de ellas es por medio de su Espíritu Santo. La mayoría de las veces, cuando el Espíritu Santo nos habla directamente, es porque Dios quiere comunicarnos algo demasiado importante, ya sea de vida o muerte, un llamado ministerial o cualquier otra cosa de gran revelación para el reino. ¿Cómo podemos discernir estas voces? Hay muchos creyentes que me dicen, Pastor, ¿cómo puedo saber cuándo es la voz del diablo, la voz de Dios o la voz de mi espíritu que me habla? Esto, usualmente, sucede cuando las personas no están familiarizadas con la voz de Dios. Veamos la siguiente ilustración. En el sistema de radio, por ejemplo, existen varias frecuencias radiales, SW, AM, FM y FM estéreo. Frecuencia SW u onda corta. Hay que tener una antena especial para poder oírla, ya que tiene más interferencia que la frecuencia AM. Regularmente, la mayor parte de las frecuencias de onda corta son de larga distancia, y por esa razón, no se oyen bien. Frecuencia AM. En general, tiene una pequeña interferencia por las noches, y a veces, no se puede oír con claridad. Frecuencia FM. Es más clara y nítida que las anteriores, pero todavía tiene un poco de interferencia o ruido. Frecuencia FM estéreo. Es la más nítida de todas. Se escucha clara, y algunas veces, parece que la persona nos está hablando de cerca o al frente de nosotros. Esta frecuencia no tiene ninguna interferencia. De la misma manera que hay niveles de frecuencia en el sistema de radio, así también hay muchos creyentes que oyen a Dios en diferentes frecuencias. Algunos no pueden oírlo muy claro, otros lo oyen mejor, pero con interferencia, y otros saben oír la voz de Dios, claramente. ¿Qué ejercicios espirituales se deben practicar para oír mejor la voz de Dios? El ayuno y la oración. El ayuno crea gran sensibilidad en nuestro espíritu para oír la voz de Dios. El orar abundantemente en el espíritu. Cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu se edifica y se desarrolla. Procure orar 1 hora en lenguas o en el espíritu todos los días, y después de cierto tiempo, algo le sucederá a su espíritu, se volverá sensible a la voz del Señor. Meditar en la palabra de Dios. El meditar la palabra crea sensibilidad a la voz de Dios. Tome un versículo de la Biblia diariamente y medítelo, háblelo, susúrrelo para sí mismo y empezará a ver resultados. El poder discernir las tres voces viene como resultado del cumplimiento de 2 condiciones. Madurez espiritual. El uso. Veamos breve cada uno. Madurez espiritual. Una señal de madurez espiritual se da cuando el creyente es guiado por el Espíritu Santo. El creyente maduro ha llegado a conocer con claridad la voz de Dios. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. El uso. Cuando continuamente estamos utilizando los sentidos para oír al Señor, logramos discernir la voz de Dios. Cualquier don espiritual es desarrollado cuando lo usamos o lo practicamos a menudo. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nos ejercitamos continuamente en oír la voz de Dios, vamos creciendo, nos familiarizamos con su voz y podemos decir como Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Escuchar la voz de Dios es un ejercicio que debemos practicar de continuo para poder desarrollar la capacidad de discernir su voz de las otras voces. El hombre fue creado para oír la voz de Dios, y por esta razón, debería ser fácil para los creyentes oír su voz a menudo. ¿Cuál es la clave fundamental para oír la voz de Dios? Estar dispuesto a obedecer. Una de las razones por las cuales Dios deja de hablarles a muchos creyentes es porque no están dispuestos a obedecer. Muchos me dicen, Pastor, Dios a mí no me habla. Si este es su caso, antes de decir esto, pregúntese cuándo fue la última vez que el Señor le habló y usted no hizo lo que Él le pidió. Cuando la identifique, arrepiéntase, pida perdón a Dios, y verá que pronto, Él le volverá a hablar. Cuando somos obedientes, Dios nos habla.
La palabra obediencia implica dos cosas en el griego, akobo, que significa oír para obedecer, y pupakobo, que significa persuadir, escuchar, oír para hacer. En esencia, obediencia es oír con oídos espirituales y poner por obra lo que Dios nos ordene hacer. Algunas veces, Dios nos pedirá hacer cosas que van en contra de nuestro razonamiento, que no serán fáciles de hacer, pero tenemos que estar dispuestos a obedecer, a pesar del lugar, las circunstancias o las personas. Si deseamos oír su voz, la obediencia es la clave para lograrlo. En mi caso, prefiero equivocarme pensando que estoy obedeciendo a la voz de Dios, que quedarme estático sin hacer nada. ¿Quieres que Jesús te ayude de hoy en adelante? Repite esta oración en voz alta. Padre Celestial. Yo reconozco que soy un pecador, y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él murió por mí en la cruz, y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Nómbralos. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús. Para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén. El decir Jesucristo es tu Señor significa que tú ahora estás haciendo a Jesús el amo o dueño de tu vida. Ahora lee tu Biblia diariamente y obedece lo que lees. ¿Qué debes leer? Sugerimos que comiences con el libro de San Juan y después lee el libro de Romanos. Lo que sea que decidas leer, asegúrate de leer todos los días. Dios nunca te abandonará. Texto extraído del libro. Cómo oír la voz de Dios. Guillermo Maldonado.